¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el capítulo 9, pero la segunda parte, ¿no? La de la semana 70 de Daniel. Y hoy sí me voy a quitar para poder ir viendo bien las diapositivas, ¿sí? Ok, entonces comencemos. Voy a sacar mis apuntes para ir viendo esto y hoy pues bueno, más o menos la clase anterior vimos cómo Daniel estaba orando y pidiendo misericordia a Dios y mientras aún oraba la contestación ya venía, ¿no? Había sido dada y venía en camino. Gabriel llevó la revelación de parte de Dios, ¿sí? De parte de Dios a Daniel, ¿sí? Desde que Daniel empezó a orar se había dado una orden para que se le mostrara el plan de redención que Dios tenía, ya que Dios ya sabía de la angustia y del deseo de Daniel, porque tú eres muy amado. Si se acuerdan que le dice eso, ¿no? El ángel Gabriel le dice eso a Daniel, ¿sí? Ok. Vemos ahí, permítame, ahí está. Las 70, en el versículo 24 nos dice, 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ok, bueno, esto de prevaricación, bueno, ahí les puse la palabra pesha, que es revelar, bueno, ahí les puse unas de las que más o menos tienen relación, ¿no? En revuelta nacional, moral o religiosa, defecto, falta, fraude, infracción, inequidad, maldad, ofensa, pecado, pecar, prevaricación, rebelarse, rebelde, rebeldía, rebelión, traición, transgresión, ¿sí? Transgresión o desobediencia de la ley. Perdón. Eh, la segunda sería por fin, poner fin al pecado. Eh, Esa es la palabra yetá, ¿sí? Que es ofensa. Sí, a veces eh, pecaminosidad habitual o su pena, ¿sí? Ocasión, sacrificio o expiación, también culpa, expiación, expiatorio, pecado, pecador, pecar y pena, ¿no? Todo eso significa. ¿De acuerdo? La 3 sería expiar la inequidad, o sea, es pecar, perdón, pagar un rescate por la culpa, avon, ¿sí? Persuadir, eh, de parte moral, o sea, es perversidad, o sea, hacer el mal, ¿sí? La maldad, lo malo, el delito, el pecado, ¿sí? Traer la justicia perdurable es traer una era de justicia a este mundo, ¿no? Un mundo en el que ya no hubiera injusticia, ni maldad, ni guerras, nada de eso, ¿no? Vemos la 5, que es sellar la visión o profecía, que se concluye la visión y la profecía de lo que se está hablando en la escritura. ¿Sí? Eso de sellar muchas veces también tiene la interpretación de que no será descubierto en ese tiempo, sino que será descubierto o quitado el sello en tiempos posteriores. También tiene que ver eso, ¿no? Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 13 dice que cuando se establezca el reino de Dios en la tierra ya no se va a profetizar, pues ya se habrá cumplido todo, ¿sí?
ya todas las profecías se van a ver cumplido. El 6 es ungir al santo de los santos. Ungir era derramarle el aceite en la cabeza a un rey y le proclamaba como rey absoluto. También se hacía en los sacerdotes o el sumo sacerdote, ¿sí? En este caso puede tener que ver con que el lugar santísimo del templo y se proclame al Mesías como rey de reyes y verdadero sumo sacerdote, y se cumpla la promesa dada a David que su dinastía sería eterna, y se cumpliría con esta parte, ¿no? O sea, ungir al Mesías o al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ok, vámonos. Bueno, se nos dice que será 70 semanas para todas estas restauraciones, ¿no? Todo lo que ahí nos menciona en los versículos. Bueno, estas 70 semanas comienzan con la restauración del muro y equivalen a 490 años. Bueno, estas se dividen ahí les puse, ¿no?, una barrita con lo que son las semanas. Se dividen en 3 partes. La primera semana, perdón, que son las primeras son 7 semanas, perdón, y ahí nos hace referencia a 49 años, ¿verdad? Y o sea, esos 7 semanas equivalen a 49 años. Luego están las 62 semanas, son 483 años, y una semana que son 7 años al final, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahorita los decretos, ¿eh? Desde la salida del orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Bueno, esto hay cuatro decretos. El primero es de Ciro, en el que en el año 539 a.C. El segundo es de Darío, del 519 al 518 a.C. y el decreto de Artajerjes a Esdras en el 557 a.C. y el decreto de Artajerjes a Nehemías en el año 444 a.C. Ok, el primero y el segundo son decretos en el cual se permite el ir hacia a Jerusalén, ¿sí? O sea, que todos los que quisieran pudieran irse hasta Jerusalén. Ahora bien, no a restaurar nada, ni mucho menos, ¿no? Solo que se fueran a vivir allá. En el primer decreto de Artajerjes a Esdras, perdón, en el 447, bueno, ahí les dice que pueden ir a restaurar el templo, ¿sí? Y en el segundo decreto de Artajerjes a Nehemías, en el 444, ahí sí hace mención de que se restauren las murallas y el templo, ¿sí? Entonces, déjenme, ahí está. ¿Sí? El decreto los más aceptados, o el más aceptado, los dos más aceptados, son estos dos últimos. El primero, que es el del 457 a.C., nos coloca ya haciendo esta suma de los 49 años, ¿sí? Las 7 semanas más las 62 semanas, ¿sí? Nos sitúan aproximadamente en el año 26, ¿sí? Aproximadamente, que es el año que se cree que Cristo fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿sí? No sé si se acuerdan, ¿no? Se ven los cielos y ya le dice que este es mi hijo en el cual tengo complacencia, y baja el Espíritu Santo en forma como de paloma, ¿sí? Y la otra restauración que se nos hace mención ahí fue la de en el 444, cuando Artajerjes le da el decreto de Nehemías para que restauren los muros, y es alrededor, acuérdense que eso tardó 49 años desde que se da
el permiso, digamos, hasta que se restaura todo, ¿no? Fueron 49 años, ¿de acuerdo? Entonces, desde esa salida del decreto hasta que se restauran los muros de Jerusalén son 49 años, ¿de acuerdo? Después de esa salida de la orden de restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la mayoría coincide en que se refiere a la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo en Jerusalén. ¿Se acuerda que iba encima de un pollino y cuando va entrando todos le ponen las palmas y los mantos y todo, y Hosana al hijo de David y todo esto, ¿no? Y una semana después lo crucifica, ¿de acuerdo? Entonces, después de estas 62 semanas se da la muerte al ungido, pero no por sí, sino o no por él mismo, ¿no? Sino que hace referencia precisamente a la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí como que se abre un paréntesis, digamos, que es donde se pone la pausa con el pueblo de Israel, y entonces entra lo que es el periodo de la gracia o el periodo de lo que es la iglesia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces vemos ahí que incluso en este periodo, acuérdense que entra la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Que ahí en cierta forma lo menciona también, ¿sí? Porque esto recuerden que fue el ejército romano, el cual iba dirigido por Tito, y destruye todo, ¿no? Todo. Esta profecía la da nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Ya les dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra, y efectivamente no quedó nada. Recuerdan que el ejército destruye todo el templo para poder, quema hasta las piedras, ¿no? Para poder fundir el oro que estaba pegado a las piedras. Entonces destruyen todo, las queman para ir fundiendo el oro y poderse llevar ese oro, ¿no? Entonces, recuerden que la iglesia empieza en Pentecostés, ¿no? Y termina en el arrebatamiento de la iglesia. Ahí es donde termina el periodo de la gracia o periodo de la iglesia, ¿de acuerdo? Y termina, bueno, ahí les puse, ¿no? Que termina en la última semana, que serán los 7 años. Estos 7 años pues se dividen en dos partes de 3 años, en dos partes que son 3 años y medio cada una, ¿de acuerdo? No les puse bien, son 3 años y medio, ¿sí? También conocida como la tribulación y la gran tribulación, ¿sí? Entonces, en este periodo de 3 años y medio, ¿sí? Vemos ahí que que aparece o se hace mención al príncipe, ¿no? Claro, no nos está hablando del príncipe ungido, no. Nos está hablando del príncipe o el anticristo, ¿sí? Nos está hablando del anticristo. Él nos dice ahí que confirmará el pacto con muchos. Bueno, esto de muchos normalmente hace referencia a Israel o al pueblo judío, ¿de acuerdo? Eso nos hace referencia cuando habla de muchos, ¿sí? Después de permitir que los judíos pues construyan el templo y restauran Jerusalén, e incluso les permite realizar sacrificios, ¿sí? Pero cuidado, porque a los 3 años y medio, ¿sí? Saca a flote su maldad del anticristo y termina el acuerdo con Israel e impedirá que sigan haciendo sacrificios, que hayan ofrendas, que haya adoración en el templo, ¿sí? Y después con todo su mundo de gente que lo seguirán, se realizarán abominaciones o se realizará abominación en el templo, ¿sí?
esto de abominación en el templo, bueno, recordemos que más adelante Daniel hace referencia a que el anticristo se proclamará como Dios y querrá que sea adorado. Esto como lo hemos visto, ya lo hemos visto anteriormente. Acuérdense que Nabucodonosor hace la estatua y no solo hace la estatua, sino que él se autopercibe Dios y quieren que adoren a su estatua, o sea, que lo adoren a él, ¿sí? Pero porque todo el mundo que cuando escuche la música se arrodille y adore la estatua que él había hecho, ¿no? Entonces vemos como Nabucodonosor era un tipo de anticristo y aquí lo vamos a volver a ver, pero ya mucho más más real, más siendo el anticristo, ¿no? Entonces, si aquello estuvo feo, esto va a ser peor, ¿no? Entonces, pero bueno, después de que veamos toda esta abominación, sacrificios hechos, acuérdense que los judíos van a hacer sacrificios dedicados a Jehová, pero ahí no va a ser a Jehová, sino que va a ser a la deidad del anticristo, ¿no? Ahora bien, recordemos que desde que Jesucristo, nuestro Señor, fue sacrificado en la cruz, fue crucificado y derramó su sangre por nosotros para que nosotros fuéramos redimidos del pecado, todo sacrificio que se realizó después en el templo ya no fue recibido por Dios, ¿sí? Por lo tanto, aunque el pueblo de Israel sigan haciendo sacrificios, esos sacrificios no van a ser recibidos por nuestro Dios, ¿sí? Por Jehová, como es conocido en el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces, Dios ya no acepta esos sacrificios. ¿Por qué? Porque Cristo ya resucitó, ya fue crucificado, fue redimido el pecado. Entonces, nosotros lo único que tenemos que hacer es ir a Él, pedir perdón de nuestros pecados, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿De acuerdo? Por eso se rasgó el velo del lugar santísimo, para que se viera que realmente ya podemos entrar en el lugar santísimo a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no se necesitan hacer ningún otro sacrificio. Perdón. ¿Por qué? Porque Él hizo un único sacrificio y eso fue para todos. Así es que, bueno, yo creo que podemos llegar hasta acá con esto. Posteriormente, la próxima semana aún podemos hacer algunas observaciones acerca de las diferentes posiciones que existen, pero perdón, ya le apreté ahí sin querer, de las diferentes posiciones que existen, pero esta digamos que es la más aceptada, ¿sí? Esta es la más aceptada. Veremos la próxima semana algunas otras para que podamos ver bien acerca de estas 7 semanas, estas 70 semanas, pero esto digamos que es lo más aceptado, ¿no? Sí existen otras posiciones en la cual supuestamente ya han pasado, o sea, todo esto ya se realizó en el año 70 después de Cristo, pero hay algunas cosas como que no coinciden, ¿no? Entonces, pero bueno, esta es la más aceptada, por lo menos por la iglesia en que digamos nosotros, bueno, yo pertenezco a la iglesia bíblica, ¿sí? Los pentecostales, los asambleas de Dios, o sea, muchísimas de las iglesias bíblicas y
de otro tipo aceptan precisamente este tipo de explicación de las 70 semanas, ¿sí? Hay muchísimas, pero que aceptan estas, ¿no? Hay otros que no los, ahora sí que no podemos decir sí o sí no, pero en lo personal es lo que yo acepto, ¿no? Entonces, si acaso la próxima semana os doy alguna otra de explicación de las que existen para que sepan algunas otras, ¿no? Pero esta es la que digamos que yo acepto, ¿no? Entonces es muy personal, así es que hasta aquí llegamos, que Dios los bendiga, cuídense mucho y nos vemos en el próximo capítulo, o más bien en la próxima clase. Hasta luego, que Dios los bendiga.